tardes, que Dios los bendiga grandemente. Pues allá ustedes deben de conocer, tanto en Rusia como en Prusia, como Letonia, ¿no es cierto? Y los otros estados, que son 14 estados que tiene entre Rusia y especialmente Ucrania, hay más de 43,000 hermanos netamente en Ucrania. Hay instituciones, ahí hay un hospital grande donde el pastor Bullón estuvo internado, hay una universidad nuestra también, y hay 5 colegios adventistas. Por lo tanto, nuestros hermanos ahora, lógicamente, si el régimen socialista entra, pues hermanos, la situación se pone muy difícil. Ahí hay una unión, ¿no? Hay una unión, la Unión Euroasiática se llama. Esa unión la componen 7 países, tanto de Europa, del lado oeste, como de la parte oeste, y dentro de ellos está Rusia y está Ucrania. Oremos, hermanos, Dios puede hacer milagros. Nos ponemos en lugar de sus hermanos que están dejando todo y se están obligando inclusive a que los hombres de 18 hasta los 60 años puedan quedarse para la guerra. Una situación muy difícil, hermanos, que están atravesando los hermanos, pero todo el mundo, nosotros los adventistas del séptimo día estamos orando, como muchos otros estamos orando, para que Dios pueda intervenir. Muy bien, hermanas y hermanos, vamos, yo sé que el Señor va a actuar de una manera poderosa. Vamos entonces, hermanos, al estudio que estamos siguiendo, continuando estas noches. Habíamos estado diciendo que antes del estudio bíblico, durante el estudio bíblico y después del estudio bíblico, el instructor bíblico tiene que saber cómo conducir su vida y también orientar a esa persona que acaba de estudiar la Biblia o terminar el estudio. Ya hemos hablado antes del estudio, ahora continuamos durante el estudio. Habíamos estado diciendo que durante el estudio bíblico, hermanos, las preguntas que dice ahí la fe de Jesús, por ejemplo, ¿cree usted en Dios? Siempre tiene que ser usted, ¿no es cierto?, un tono amable. Señora Rosa, señor Juan, si son una pareja de esposos, ¿creen ustedes en ese Dios maravilloso que acabamos de leer en su palabra? Claro, sí, ok, sí, claro que cómo no, ok, gloria a Dios, que Dios los bendiga, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga. Ok, no tienes que poner apunte ahí, firme acá, ¿no es cierto? Nada de firmas, nada de compromisos a mano. Todo es a boca o todo es levante su mano, vamos a orar o ore conmigo. Y estamos diciendo la otra parte, cómo hacer los llamados para terminar el estudio bíblico. No haga, quizás usted, como muchos otros hermanos, han estado acostumbrados a dar el estudio bíblico de una manera monótona. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No, eso no es estudio bíblico. Por eso los hermanos que están ingresando recién, pues ahí revisen, está en el Facebook, cómo usted puede dar un estudio bíblico. Tienes que saber dar un estudio bíblico. El estudio bíblico no es pregunta y respuesta. Por eso habíamos estado estudiando qué es el estudio bíblico, cómo puedo alcanzar a las personas. Y les habíamos hablado de las clases de mentalidades. Porque si no, hermanos, se van a ver en ese problema, ¿verdad? Todo es el pastor, todo es el pastor, todo es el pastor. Y no es así. No es así. Usted es un guerrero de Dios, usted es una guerrera de Dios. Pastor, acá tengo un hermano, un señor filósofo, dice yo no sé hablar, ¿cómo le entro? ¿Cómo le estudio? Y de repente me hace preguntas megas profundas y no sé qué contestar. Por eso les he enseñado desde el primer día y voy a seguir enseñando cómo debes hablar, expresarte, cómo debes sobre todo usar la palabra de Dios. Porque el que debe hablar es la palabra de Dios, no te amilanes. Usted nunca debe amilanarse si esa persona es juez, fiscal, general, lo que sea. El título acá no lo hace más que a usted, ni menos que a usted. Tú tienes que ir con la palabra de Dios y tienes que saber cómo llegar al corazón de esa persona con la palabra de Dios. Por eso habíamos estado viendo ese pasaje bíblico, esa sentencia, donde la hermana Juan dice,
que el instructor bíblico debería de poseer conocimiento de la palabra de Dios. Si vas a dar estudios bíblicos, dice ella, no te atrevas a dar instrucción bíblica que va al camino al cielo hacia esas personas si no posees conocimiento bíblico. Así aconseja la sierva de Dios. Por lo tanto, este libro llamado Biblia, miren lo que dice aquí, tiene mucha razón. Isaías capítulo 28, el versículo 9. Dios hace una pregunta a través de su profeta, dice, ¿a quién se habrá de instruir o a quién se hará entender la doctrina? ¿A quién? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? ¿A quién? ¿A quién vamos a ir a hablar? ¿A quién vamos a instruir? Ay, noten, la palabra de Dios tiene la solución para todos, hermanos queridos. Miren el versículo 13. La palabra, pues, de Jehová. ¿Cómo será presentada? Mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y atrapados y aprisionados. Miren cómo la instrucción, el estudio bíblico, cómo debe ser dado de manera progresiva, de manera constante. Voy a dar el estudio bíblico. Por eso que las personas cuando dicen, mire que esto, que lo otro, los extraterrestres, los ovnis que están apareciendo, señora, aprecio su pregunta. No olviden, cuando la gente le hace una pregunta fuera del estudio, usted debe responder así. Gracias por esa pregunta. No se olvide siempre decir el nombre de la persona, siempre tienes que decirlo. De esta manera nunca te vas a olvidar, ni para orar por esa persona, ni cuando es el estudio. Señor Juan, aprecio esa pregunta. Es muy importante, pero permítame decirle, por favor, vamos a hablar de los extraterrestres en las lecciones más adelante, y no quiero darle respuesta porque no quiero desenfocarlo del tema que estamos hablando acerca de Dios. ¿Te parece? Una sonrisa ahí, ¿te parece? Señora Katia, ¿le parece? Ok, muy bien. Ahí vamos a hablar de los extraterrestres, de los marcianos, de los dinosaurios. Y pues, vamos a hablar de todos los platillos voladores. No se olviden. Es un tema maravilloso. Así es, ese tema va a ser maravilloso. No se preocupe usted. Y así, entonces la gente, ay, qué lindo, invite a sus amigos. Sí, voy a llamar a un amigo que cree en los fantasmas. Invítelo para ese día. La Biblia habla de los extraterrestres, por supuesto. No les llama extraterrestres. Y de repente usted no se ubica, ¿verdad? Porque dice, ay, pastor, ¿dónde está eso? Dios mío, en los dinosaurios. Ay, pastor, ¿qué está hablando usted? Hermanos míos, el conocimiento bíblico, por eso que tenemos que poseer. Porque ¿qué va a hacer usted si usted es un buen hermano, una buena hermana, y lleno de fe y todo está correcto, pero si no posees el conocimiento bíblico, ¿qué vas a enseñar? ¿Qué vas a decir? Entonces la gente te hace una pregunta y te quedas. Y dice, voy a decirle al pastor, voy a decirle al pastor, voy a decirle al pastor. Usted tiene que ser ese instructor, por eso que el Señor pregunta, ¿a quién se habrá de instruir y a quién se hará entender la doctrina? Esos hermanos disidentes que ahora hay y que están nuevamente ahora, porque lo que se entiende ahora que ahora otra vez los disidentes están entrando a las iglesias, perturbando a los hermanos de iglesia, que salgan de las ciudades, que nosotros estamos en la Babilonia, etc. Y los hermanos están confundidos, y entonces me llaman, me escriben por aquí, por ahí, y dicen, pastor, ¿qué está pasando? Dios mío, aquí, allá. Sí, hermanos, ¿por qué? Noten lo que dice la palabra de Dios. Ojo, no la palabra del pastor, no la palabra de ese pastor que se ha salido y ahora es adventista, pero a su manera, y él está engañando a los hermanos. Y los hermanos creen y dicen, ya, y agarra, toca la manahuay, usa cosas rebuscadas de la manahuay, y lo que los hermanos nunca escucharon se quedan sorprendidos, y dicen, wow, ¿cómo esto no nos enseñó el pastor González? ¿Cómo esto no nos enseñaron todos los pastores que pasaron por Santa Anita? Ay, Dios mío, ¿qué sé?
y ahí comienzan a engatusarlos y los sacan. Les dije ayer que voy a hablar de este tema un domingo, porque eso requiere un buen tiempo para hablar de la disidencia eclesiástica. La palabra, noten lo que dice, no es la palabra del pastor, no es la palabra de la hermana White, la palabra de Dios. Será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, ¿hasta qué? Hasta que la gente quede aprisionada de la palabra de Dios en el buen sentido de la palabra y puedan entender y caigan de espaldas maravillados. ¡Wow! ¡Qué mensaje de Dios! Miren la manera progresiva y constante y consecuente que el instructor bíblico tiene que dar la palabra a esa persona. Les estaba diciendo, hermanos, que cuando usted es un instructor bíblico, hombre o mujer, que das el estudio bíblico de manera interesante, de manera interactiva, de manera amena, de manera práctica, de manera lógica. Oiga, y el otro hermano, lógicamente, la otra hermana que nos va a acompañar está orando, porque el acompañante es eso, ora. De 2 en 2 tenemos que ir, ¿no? Mañana es el día de las parejas discipuladoras. Tenemos que ir de 2 en 2. No vaya solo a dar el estudio bíblico. No vaya sola a dar el estudio bíblico. Tenemos que ir de 2 en 2. Uno está hablando, dando el estudio, la otra persona está orando mentalmente, orando. Señor, toca el corazón de este señor Carlos. Tócale, Señor, toca tu Espíritu Santo. Y mientras todo el estudio bíblico, él está orando. Y ayudando cuando ya haga la pregunta, ¿no es cierto? Capítulo tal, versículo tal, entonces él va a ayudar, ¿verdad? La hermana que está acompañando va a ayudar a que realmente pueda encontrar el versículo y la palabra. Muy bien, entonces, terminando el estudio bíblico, hermanos, no olvide, no se desenfoque del tema. Si hay una pregunta que no es relativa al tema, así tiene que contestar. Aprecio, agradezco, muy interesante su pregunta. Por favor, voy a contestar esta pregunta más adelante de una manera muy detallada. No quiero desenfocarme del tema de esta noche. ¿Me parece, señor Martínez? ¿Me parece, señor González? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muy amable. Entonces, usted termina el estudio bíblico. ¿Cómo debe terminar el estudio bíblico? Puedo terminar el estudio bíblico haciendo un llamado, porque el estudio bíblico, si no hay un llamado, no es estudio bíblico. Un sermón sin llamado no es sermón. Es un mero discurso. Un estudio bíblico sin llamado es igual, una mera poesía. Tenemos en el llamado saber terminar con un llamado para que esa persona pueda aceptar lo que estudió ese día. ¿Cómo hacerlo? Y el llamado, no olviden, el llamado tiene que ser preciso, tiene que ser claro y tiene que ser vehemente. 3 maneras como se hace un llamado en el estudio bíblico. ¿Cómo debe ser? Vehemente, preciso, claro. No va a ser vehementemente, es así, pues no, hablando con fuerza, con vigor. No va a decir, ¿usted cree que Dios existe? ¿Creen en Dios o no creen en Dios? No. Usted terminaría más o menos así. Mire familia Martínez Sánchez. Hoy hemos estudiado todo lo relacionado a Dios, hemos contestado las preguntas. Quiero que ustedes me acompañen con esta oración. ¿Pueden hacerlo? Claro, ¿cómo no? Ok. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Miren, si no cierran los ojos, Señor, cierre sus ojos, pues, Señor, oiga, usted, Señor, no hagas eso. No hagas eso. Ahora, tu oración debe ser corta. Padre, he terminado el estudio bíblico con esta familia. Hoy vamos a tomar, miren, hoy vamos a tomar la decisión. Mira cómo hago el llamado. ¿Te estás dando cuenta? Lo estoy involucrando a ellos. Hoy vamos a tomar la decisión, Señor, de aceptarte como nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Entra en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listo? Se acabó la lección. Así tiene que ser el llamado.
vehemente, claro, preciso. Pero a veces los hermanos son tan fríos, ¿no es cierto? Recuerde, usted está dando la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Tenemos que volver a repasar Hebreos capítulo 4. A ver, vamos a ver acá, no tiene que ver tu temperamento. Que yo soy tímido, que yo soy colérico, no tiene nada que ver tu temperamento. ¿No? Recuerden el texto que iniciamos. ¿Cuál era el lema del texto del estructurado bíblico? Miqueas capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, decía el profeta Miqueas. El profeta Miqueas no estaba lleno de odio, no estaba lleno de crítica, no estaba lleno de juicio, no estaba lleno de hermanos de condena, no estaba lleno de censura. El profeta estaba lleno, no estaba lleno de amargura, no estaba lleno de celos. El profeta estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y tenemos que aceptar que ni yo ni usted no estamos llenos del poder del Espíritu. Esa es la triste noticia. Estamos llenos, hermanos. Estamos llenos de otras cosas, necias, tontas. Por eso paro peleando con la esposa, paro peleando con los hijos, egoísta, ególatra. No me importa el estudio bíblico, etcétera, etcétera. Ay, hermano mío, como una hermana me dijo hace poco, pastor, no sé qué hacer. Le hablo a mis hermanos, no quieren, le digo, tampoco le hablo. Es como yo, por ejemplo, he lanzado esto para todo el distrito con mucho cariño, porque es mi deber, pero acá también hay personas que no son del distrito. ¿Dónde están los hermanos del distrito? ¿Dónde están? Y después se ponen a rajar del pastor, ¿verdad? No capacita, no enseña, que Dios te perdone por tu mala lengua. Y tampoco lo voy a obligar, ni que voy a invitar otra vez. No, el evangelio no se ruega. El evangelio se invita. Dios no puede obligar a nadie. Dios llama, recuerden lo que dije en el primer momento que Dios nos enseñó a través de Jonás, ¿verdad? El primer día que empezamos el templo. Dios llamó a Jonás para que cumpla una misión. Y la sierva de Dios dice que todo llamado de Dios es para cumplir la misión del Señor, para predicar la palabra de Dios. Y ahora más que nunca, hermanos, predicar la palabra de Dios. Por eso que es importante, es interesante, como dice Hebreos capítulo 4. Miren, Hebreos capítulo 4, vamos a Hebreos capítulo 4, que es el versículo 12, lo que habla acerca de la palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, no la palabra del pastor, no es la palabra de cualquier ser humano. Eso no. Es la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. La palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios no son para los muertos que están en el cementerio. La palabra de Dios son para los muertos espirituales, para los muertos en vida. Es viva y es eficaz. Por eso que el instructor bíblico, cuando da la palabra de Dios, tienes que hablar con entusiasmo, con vehemencia. ¿Por qué? No porque te sientas forzado, sino porque lo sientes. Porque sientes y porque crees que es así, porque así tú lo has aceptado. El evangelio es vida, no es muerte. No transmitamos a la gente que durante el estudio bíblico pesar, desaliento. Esa gente puede estar llorando, como ya les había dicho, esa gente puede estar triste y el instructor bíblico tiene que saber el panorama. Por eso les dije que al momento de ingresar a esa casa, de esa señorita, de ese joven o de esa familia, yo tengo que hacer preguntas para saber el contexto, con qué familia estoy tratando. Ya sé sus nombres, ya sé cuántos hijos tiene, ya sé dónde trabaja, ya sé qué profesión tiene. Y también, número 5, sé los problemas. Porque digo yo así, yo digo, esto lo voy a enseñar, ya les he dicho después.
Digo así, querida familia González Pacahuala, ¿hay algún problema que está afectando en estos momentos a la familia? Antes de empezar el estudio, miren, ¿cómo, cómo tienes que hacer tú una pregunta para visualizar lo que está pasando en esa familia? Hermanos, yo me he encontrado con tanta gente, hermanos, que también a veces he llorado con ellos. Una vez me encontré con una familia, hermanos, que no tenía que comer. No tenían que comer, hermanos. ¿Qué hace el instructor bíblico? Vamos a orar para que Dios mande pan del cielo. Y vamos a orar para... No, que vas a orar que Dios mande pan del cielo. Tú tienes que sacar plata de tu bolsillo y comprar algo para esa gente. Ese es el instructor bíblico. Él es santurrón ahí. No, el Señor le va a dar, el Señor va a cuidar, el Señor, hermanos míos. Tienes que saber con quién estás tratando en el estudio bíblico. Una vez, hace más de 15 años, recuerdo, fui a un hogar justo. Habíamos quedado puesto en la Biblia con una familia de 5. Entre ellas una señorita de 14 años. Hermanos, justo toco la puerta y escucho gritos. Gritos de las experiencias, ¿no? De los instructores bíblicos, de los pastores, de los comportadores, así, de los hermanos, así, esas experiencias para muchas. Escuché un grito, ¡ah! Y no, y sonaba, yo volví a tocar la puerta, algo está pasando, Dios mío, en eso el chiquito de 8 años me abre la puerta, pastor, mi hermana se quiere matar, mi hermana se quiere matar, y entré apresuradamente, la chica estaba con un cuchillo, el padre la agarraba, hermano, con la mamá, para que la chica no se mate de 14 años con el cuchillo, era una escena, hermanos, y la hija gritaba, déjeme, yo me voy a matar, yo me voy a matar. ¿Qué hace el instructor bíblico? ¿Qué quieren ustedes? Ay, voy a reprender al demonio. Demonio, suelta el cuchillo. Ay, demonio. No, tú tienes que saber cómo en ese momento, qué está pasando en la familia. ¿Por qué esta chica se quiso quitar la vida? Ella había aceptado juntamente con la familia para estudiar la palabra del Señor, la primera lección de la fe de Jesús. Sin embargo, un hecho, hermanos, de hacía hace 2 horas antes, había producido un desenlace emocional en esta señorita. Se había enamorado de un muchacho de 19 años y se enteró que el muchacho estaba con su mejor amigo y al enterarse ella va y le recrimina al muchacho, 19 años, tenía 14 años, y el muchacho le dice, que no te quiero, a ti no te quiero, así que desaparece en mi vida. La muchachita de 14 años, no me mato, nadie me quiere, nadie me ama, porque engañaste mis sentimientos, mis emociones, yo te quería, ¿verdad? Ahora, ¿cómo actuar en esos casos? A veces me ha tocado casos, hermano, donde la gente se desmaya. Estando en los estudios bíblicos, bien, a ver, señor, lea, por favor, aquí está el versículo capítulo. En eso se desmaya. Y todos los que están en gris, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué? Tú tienes que saber cómo actuar en esos momentos como estudio bíblico. Número 1, tranquilidad, paz. Todos van a gritar, van a llorar, paz, tranquilidad. Tú eres un agente de esperanza. Si una persona se desmaya, lo primero que tienes que hacer, lógicamente, alcohol, que se siente esa persona, vamos a hacer que respire, le echamos en la frentita, mientras eso, vaya a llamar a un doctor, ¿no es cierto? Puede ser que sea el resultado de algo más profundo, vamos a analizar su corazoncito, a ver, ese es el instructor bíblico, a ver si realmente es un paro cardíaco o no lo es, porque si es un paro, pues entonces tiene que saber cómo darle primeros auxilios hasta que llamen al doctor, ya han llamado a la ambulancia y tenemos que dar los primeros auxilios. ¿Saben, hermanos, las familias, cuando usted se encuentra en esos hechos, la gente lo aprecia mucho a usted. La gente nunca se va a olvidar que usted un día fue a esa casa, salvó a esa familia, los ayudó, los consoló, los fortaleció en la palabra de Dios. Y después, lógicamente, vamos a orar. Ahora, cuando yo termino el estudio bíblico, hermanos, ojo, la persona le va a invitar a comer muchas veces. Es el cariño de la gente. Ahora, sea usted muy prudente, mucho tacto. Lo que se sugiere
es, hermanos, no aceptar. ¿Por qué? Porque ya la persona, si usted acepta la primera vez, la próxima vez se va a sentir como comprometida a darle comida al pastor, a darle comida a los hermanos que han ido. Y si no hay, disculpe, hoy día no hubo, no. Por eso, hermanos, es lo mejor no aceptar. Ahora, si ya está la comida servida y ya nos agarraron, ya está pastor, ya nos vamos, no, pastor, está servido. ¿Cómo usted no va a dejar con el plato así? Por favor, pastor, hermano, por favor, es nuestro cariño. Entonces usted puede decir así: querida familia, no te olvides siempre por su nombre, querida hermana Juana, por esta vez me voy a aceptar. Muchas gracias, porque tenemos otro compromiso. Muchas gracias. Y ellos mismos te van a decir: pastor, cómase rapidito o lléveselo, lo empacamos y se lo lleva. Y ellos te lo dicen. Entonces usted va a decir: bueno, si está así, si no hay mucha molestia, pues nos gana la hora. Qué bonito. No haga quedar mal a la gente. No hagamos quedar mal a las personas. Esa persona con mucho amor, con mucho cariño, a veces te invitan a un plato de comida y a veces esa gente se queda con una mala impresión. No, 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 yo no como eso, no, disculpe, no, yo no como en la noche, o sea, dice cualquier cosa, con tal de escaparte, ¿no es cierto?, de evadir eso, cuando tienes que saber cómo evadir eso, cómo es contacto, con prudencia. Recuerden el tacto que Jesús usó en la boda de Caná. Recuerde usted cuando en la última cena con sus discípulos, el tacto de Jesús frente a Judas. Estaba en la mesa con él. Sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús sabía que iba a morir al día siguiente. Recuerden cuando Jesús estaba, hermanos, en una situación embarazosa, cuando la mujer comienza a lavar los pies con su cabello. Y todos los que estaban sentados decían: si él supiera quién es esa mujer, etcétera, etcétera. Hermanos, Jesús siempre usó el tacto, la prudencia. A veces por nuestro carácter impulsivo o agresivo, reaccionamos de manera equivocada. No olvide, la primera impresión es la que vale. Puedo comer yo de una manera rápida y digo: señora Cecilia, qué exquisita está su comida. Me ha agradado. ¿Le doy más, pastor? No, no, muchas gracias. Ya estoy con la hora, le agradezco muchísimo. Hasta otro momento. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Buenas noches. Sí, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos, para continuar esta parte durante el estudio? Porque ahorita vamos a entrar después del estudio. ¿Hay alguna pregunta? En alguna situación embarazosa que les he contado, hermanos, nosotros sabemos, debemos saber cómo actuar. No se desesperen. Te vas a encontrar con escenarios, hermanos, tristes, porque muchas veces vas a llorar, pero no te desesperes. Tú eres un instructor bíblico, no vayas a decir: pues que ese es su problema de ellos, pues, tienen que arreglar, yo vengo aquí a estudiar la Biblia, no se puede, vengo en otro momento. Tú eres un agente de esperanza. Si te abrió una puerta para esa casa y están pasando un momento difícil, tú como instructor tienes que llevar este mensaje de esperanza. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si te sale un demonio y sale gritando y se tuerce, bueno, no me ha tocado eso a mí, me ha tocado a mí cuando me han llevado a personas que han estado endemoniadas. Pero puede ser que un instrumento, hermanos, de repente se nos aparece un demonio y grita y se tuerce, y bota espuma, se los ojos. Imagínense que usted como instructor se asusta: ay, ay, ¿qué es esto? Ay, Dios mío, ay. No, usted tiene que saber como instructor reprender al enemigo en ese momento, ¿no es cierto? Y en el nombre de Jesús, tranquilos, en el nombre de Jesús, como Jesús, tranquilos, sal fuera, demonio. Te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Tienes que saber, hermanos, cómo intervenir en esos estados difíciles. Muy bien, si no hay preguntas hasta aquí, pasamos a la parte después del estudio bíblico. ¿No hay preguntas, hermanas, hermanos, hasta aquí, con esta parte que hemos tocado? ¿Todo está claro?
Muy bien. Ahora, no comete el error de decir, a ver dónde está, ¿no? Eso cuando el instructor no conoce la Biblia, ¿cierto? A ver dónde está Nahum, 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 ¿dónde te has metido, Nahum? Por acá, creo que está. No hagas eso. La gente, hermano, se da cuenta que no estás preparado, que no conoces la Biblia. Si no conoces bien dónde está Nahum, pues agarre el índice, ya tiene que ser precavido, voy a agarrar el índice. Ah, aquí está Nahum, ya, aquí está, ¿no es cierto?, la página 898. Ya está. Si tú ves que la persona está que se demora para buscar Nahum, dile, señora, está en la página 898, por favor. Sí, 800, eso es. Ay. Sí, 800. Ah, aquí está, Nahum. Ahí está, señora Nahum. Es un profeta menor. Ya usted ya había estudiado, ya como vos estudiar con ustedes, quién eran los profetas mayores y quién eran los profetas menores. Porque tienes que saber, y te van a preguntar, ¿y quién era Nahum? ¿Por qué se le llama profeta menor? Porque solo tiene capítulos pequeños, cortos. Y tú como instructor tienes que saber, como dice la hermana White, deberíamos de poseer un conocimiento bíblico para dar una respuesta a esa persona. Saben, hermano, lo peor que puede pasar a un instructor bíblico es desconocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces transmites a esa persona que está, y si es observadora, detallosa, la mente analítica que le sabe, la mente analítica que está analizando todo, ahí mismo te saca. Te voy a decir, este pastor no está preparado. Hay gente que te va a decir, mire, me parece que usted está desenfocado, me habla cosas que no están a los conocimientos que yo le he hecho. ¿Qué vas a decir? No te pongas a discutir, no discuta. El estudio bíblico es compartir la palabra de Dios, no es discutir, queriendo ganar tú. La Biblia no necesita defenderse, hermanos, y mucho menos Dios. No trate de defender la Biblia, ni a Dios, porque no lo necesita. La Biblia es palabra de Dios, viva y eficaz, que corta, que penetra, que rompe, que destruye. Esa es la que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es la palabra de Dios, viva y eficaz. Yo por eso ayer le decía, creo que hay muchos adventistas que tienen que rebautizarse. Porque la palabra de Dios no es para ti viva ni tampoco es eficaz. ¿Usted cree, pastor? Oye, hermano, ¿pero qué dice la palabra? Sí, pues, lo he leído, pero... ¿Dónde está la palabra? Por eso que el Señor le llamó la atención, nos exhortó con amor a los discípulos. ¿Dónde? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué no entienden? Marcos 9:23. Solamente cree. Eso es lo que tienes que hacer. Cree. Solamente. No tienes que hacer nada más. Solamente cree. Porque si crees, todo te va a ser posible. Todo. Si crees. Pero ni siquiera tenemos esa creencia en la palabra de Dios. Al contrario, ¿qué decimos? ¿Usted cree que saldrá bien de la operación? ¿Usted cree que Dios nos escuchará? ¿Usted cree? Ay, hermanos queridos, esta palabra llamada la Biblia no es cualquier libro. La palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida de cualquier individuo. Por eso se acuerdan de ese centurión cuando dijo a Jesús, solamente di tu palabra y mi siervo va a sanar. Solamente habla, Jesús. No quiero que vayas a mi casa. Solo quiero que hables. Y mi siervo sanará. Ah, hermanos. Ahora, he terminado ya la lección. Ahora, ¿qué vamos a hacer después de haber terminado la lección? El mayor error que hacemos los pastores y todos los hermanos casi en su totalidad, juntamente con los pastores, es que abandonamos a las personas después de haber terminado el estudio bíblico.
Se bautizó, amén, gloria a Dios. No se bautizó, pues ya está, murió ya para nosotros. Ah, no quiere, se otra persona. Hermanos, después que esa persona haya terminado el estudio bíblico, después de una semana, yo lo visito. Después de una semana, lo visito. Ofrécete. Hazte amigo. Ese es ser amigo de la persona. No vayas por el pez. Para que se bautice, para que se bautice, para que se bautice. No. Eso no es el objetivo del estudio bíblico. Palabra tras palabra, renglón tras renglón, un poquito allí, un poquito allá, enseñándole las cosas que están escritas en este libro. Digo, Jesús, enséñales, Francisco, enséñales que guarden las cosas que están aquí. No dice el Señor, bautízalos inmediatamente. Saben, hermanos, el Señor nos dio una lección a nosotros a través de los discípulos en muchas de sus parábolas. Una manzana, para que pueda dar fruto, no es igual que un plátano. Una palta no es igual que una chirimoya tampoco para que dé fruto. Algunos frutos maduran más rápidos que otros. Hay gente que no se va a bautizar. Apenas terminó el estudio, como hay otras personas que apenas terminamos el estudio y se bautizan y dicen, pastor, antes que termine el estudio, dice, pastor, quiero bautizar. Quiero entregar mi vida a Jesús, pastor. ¿Dónde hay bautismo? Quiero entregar. El Espíritu Santo lo ha tocado. No diga usted, por si acaso, no diga, no, primero tiene que terminar de estudiar la fe de Jesús para que se bautice. ¿Dónde dice eso la Biblia? El que creyere y fuere bautizado, ese se va a salvar. El ladrón en la cruz, cuando le pidió la salvación a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Señor, quiero estar contigo. Jesús le dijo, ¿has guardado el sábado? ¿Has dado tu diezmo? ¿Te has vuelto vegetariano? No, hermanos. Jesús solamente le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Esos hermanos que son religiosos, que no sé de dónde han aprendido esa religiosidad barata. No sé en quién les ha engañado su mente cuadriculada. No, tiene que terminar, no, que tiene que... ¿Dónde dice la Biblia eso? Yo me he encontrado gente tan linda que cuando he hecho llamados, hermanos, en auditorios, hay gente que ni siquiera ha recibido la palabra, pero el Espíritu Santo los toca en ese momento y ellos vienen compungidos, llorando. Quiero arrepentirme, quiero bautizarme, quiero entregar mi vida a Jesucristo. Yo no les voy a decir, no, primero, y a ver, todos los llorones pasen para acá. ¿Ya? Y estos llorones, primero, ¿saben qué, hermanitos? Dejen de llorar, ¿ya? Van a estudiar la fe de Jesús primero, 20 lecciones, ¿ya? Y después de las 20 lecciones, se bautizan. Si se aceptan también, si no, no. Otros me he encontrado, si no aceptan a la Manahuay, no se pueden bautizar. Si no dan el diezmo, no se puede. Hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? Por favor. Muéstrame un texto bíblico, ¿dónde dice? ¿De dónde han sacado eso? El cristianismo se contagia. El discipulado es lo que se enseña. ¿Quién eres tú para poner barreras a la gente para que no se entregue a Jesús? ¿Quién soy yo, hermanos? Me encanta lo que la hermana Juay dice. Nadie es conciencia de nadie. Nadie. ¿Por qué? No te olvides, el bautismo es un acto consciente y es un acto voluntario. El bautismo es un acto consciente, por eso que no bautizamos niños. Y es un acto voluntario, porque la persona decide, yo quiero bautizarme. Yo acepto todo lo que usted me enseñó, hermano Nore. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Ah, gloria a Dios. Otra gente linda le va a decir, hermano Ezequiel, ¿no habrá otro estudio? Sí, hay otro estudio, el Apocalipsis. Estudia el Apocalipsis.
termina el Apocalipsis, hermano Ezequiel, no habrá otro estudio. Sí, hay otro, Daniel estudia, Daniel. Ya, hermano, al final dicen, quiero prepararme más para estar segura de la decisión que voy a tomar. Hermanos, nunca vamos a dejar de aprender. Pero el diablo la tiene así atrapada a la gente. Aprende, aprende, aprende. Hay mucho más que aprender. Nunca vas a dejar de aprender. Por lo tanto, nunca se va a bautizar. No necesitas ser teólogo ni estudiar teología para bautizarte. No necesitas conocer toda la Biblia para bautizarte. Lo único que necesitas es aceptar que eres un pecador o una pecadora. Arrepentirte de tus pecados y confesarlos y apartarte. Y ir a Jesús. Es lo único que necesitas. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Ahora, después del bautismo, lógicamente voy a conservar a esa persona. Voy a consolidarle en la fe. Ahora, voy a empezar con estas personas que se han bautizado recién. Voy a estudiar, ¿qué cosa? Profecías. Y vaya poco a poco. Entonces yo le digo así, familia Ayala Martínez, tal día, tal hora, vamos a quedar para estudiar profecías. ¿Les parece interesante, verdad? No diga usted, ¿cree que es importante? No, tienes que saber hacer las preguntas. Habla en forma afirmativa. Habla en forma positiva. Si usted dice, no le parece, ya está poniendo el no ya. No pongas el no. Saca el no. Siempre tienes que hablar en positivo. Sí, claro, ¿cómo no? Ok. Cuando yo hablo en forma positiva, tú sacas el sí. Cuando hablas en forma positiva, ya sacaste el sí a la persona. Entonces le voy a enseñar Daniel capítulo 2, con Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 9. ¿Cómo vamos a desarrollar esta lección, las tres en una? Se lo voy a demostrar más adelante cuando estudiemos y les enseñe prácticamente cómo enseñarle a estas personas. Daniel 2, 7 y 9, donde la iglesia adventista del séptimo día surge como un movimiento profético. No surge porque le inventaron hombres, ay, la iglesia adventista, o porque la hermana Joy dice la iglesia adventista es la que se va a salvar. No. Cuando la gente se entere y al estudiar que la iglesia adventista empezó como un movimiento a raíz de la profecía, porque van a ver claramente eso, hermano, la gente, ¿cuánta gente me han dicho, wow, pastor? ¿Qué es esto, Dios mío? Nunca me han enseñado esto. Afianzamos la fe de esa persona. Número 2, voy a enseñarle a esta persona que se ha bautizado a reafirmar su fe, cómo debe de estudiar la Biblia, cómo debe de orar. Esto es lo que tenemos que enseñarle para afianzar su fe. Porque le van a decir, pastor, yo terminé la fe de Jesús, pero no sé estudiarla, no sé por dónde empezar. Como una gente me decía linda, ¿no? Hace tiempo atrás. Me dice, yo me ocurrió leer Apocalipsis y pastor, no entiendo nada. Claro, porque yo no le enseñé a esa persona cómo estudiar la Biblia. Yo tengo que enseñar a esa gente que recién se bautizó cómo debemos estudiar la Biblia. Eso hace el instructor bíblico. Ahora, ¿cómo voy a afianzar la fe de ese hermano? Número 4. Ahorita lo voy a decir. Número 4. ¿Cómo enfrentar las vicisitudes de la vida? ¿Cómo enseñar a esos hermanos que recién se bautizó porque son nuevos en la fe? Y el diablo, recuerden, ahí está el diablo. Estos son nuevecitos, ¿eh? Ok. Y el diablo, hermano, los va a agarrar. Los va a agarrar para desanimarlos, desalentarlos, apagar su fe. Yo voy a enseñar a esos nuevos miembros que se han bautizado, han dado su vida a Jesús, cómo ser fuertes en Dios. Les voy a enseñar, como les voy a enseñar a ustedes, cómo ser fuertes en Dios. Eso hace el instructor bíblico. Y les aseguro que la mayoría de nosotros quizás no lo estamos haciendo.
Después del estudio bíblico, voy a visitar a esas personas, a orar por ellos, a estudiar con ellos, afianzándole la fe. Dos, ayudándoles a vencer las tentaciones, a fortalecerse en el Señor y a poder enfrentar a los tres enemigos. ¿Cuáles son los tres enemigos que todos tenemos? El enemigo, el diablo y la naturaleza pecaminosa. Son los tres enemigos que tengo que enseñar a ese nuevo hermano de la fe cómo debe enfrentar y batallar. Por último, el espíritu de camaradería nos ha hecho perder esta pandemia. Pero el espíritu de camaradería, hermano, no deberíamos de perderlo ahora. El ser sociable con esa persona. Llevarle, ¿no es cierto? Usted, tanto en tanto, puede llevarle una fruta, pues, ahí a la familia, ¿no es cierto? O unos plátanos, unas mandarinas, qué sé yo, llevarle algo a esa familia, sabe que necesita, pues lleva usted algo a esa familia. ¿No? De tanto en tanto, no es que va a ser una costumbre llevarle que cada lección de Jesús tiene que dar, no. Sea usted una persona que realmente trabaje con las emociones, con el espíritu de esas personas, sus necesidades, atendiéndolas, preocupándonos por ellos. Si veo que escapa de mí, hermano, la ayuda, yo voy a ir a la iglesia y voy a comunicar. Hermanos, hay una familia que no tiene ni siquiera dónde dormir, hermanos. Entonces todos los hermanos vamos a ayudar, vamos a hacer una bolsa para poder ayudar a esa familia, a comprar un colchón que no lo tienen, están durmiendo en el suelo, vamos a comprar una tarima, todo, y vamos a llevarle. Eso es. Entonces la gente cuando mire dice, wow, estos sí son hermanos, estos sí son cristianos, estos sí nos aman, no solamente vienen porque quieren que nos bauticemos, ellos se interesan por nosotros. Recuerden, el objetivo del estudio bíblico no es que se bauticen, por si acaso. El objetivo del estudio bíblico es enseñar la palabra de Dios. El bautismo se encarga del Espíritu Santo. Eso no es mi problema. Yo no me meto ahí. Se bautiza o no se bautiza, ese no es mi problema. Yo no tengo por qué salir triste. Hace usted el llamado para el bautismo y toda la familia le dice, no, 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 no. No se te vaya a ocurrir a decir, qué lástima, y fíjese, la maldición caerá sobre ustedes, porque si ustedes no obedecen a Dios, y si ustedes le fallan, no, no, ¿por qué vas a asustar a la gente? Eso no es lo que debe hacer un instructor bíblico. Lo que yo hago cuando no me aceptan para que entreguen su vida a Jesucristo, más que a la iglesia, yo hago una oración, y le digo así, ¿me permite hacer una oración? Sí, ok. Una oración corta. Padre, debes sentirte triste, muy triste, porque estas lindas personas hoy tomaron la decisión de no entregar la vida a tu Hijo Jesús, que murió para salvarlos. Pero oro por ellos y seguiré orando por ellos, Padre, para que tu Espíritu los siga tocando, los siga convirtiendo en el nombre de Jesús. Amén. Una oración corta. Entonces me despido. No diga, me voy triste, porque ustedes no aceptaron y verán lo que va a pasar. Y así sucedió con una señora. Oiga, no haga eso. El evangelio no es miedo, hermanos. El evangelio, recuerden que es el evangelio, buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Y por eso que los ángeles, ¿verdad? Dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un niño llamado Emmanuel. Dios con nosotros. Paz y buena voluntad para Dios y los hombres. Ese es el evangelio. El evangelio no es corta, no hagas, no peques, no hagas esto, no hagas aquello. Eso no es evangelio. Hay muchos adventistas del séptimo día que no sé de dónde han aprendido eso.
Por eso que no ganamos almas para Cristo. En lugar de ganarlas para el Señor, se huyen y atacan a la iglesia, atacan a los cristianos, a los adventistas, y dicen, estos son unos patos, estos son unos legalistas, fanáticos, religiosos. Y a veces no se escuchar eso. Lamentablemente, estoy cansado de escuchar eso. Por el mal testimonio. Por eso le estaba diciendo en lo devocional, de verdad, David tenía un mensaje que le dio a Goliat. El mensaje que David le dio a Goliat fue bien claro, transparente y firme, hermanos, lo que le dijo David a Goliat. Tu mensaje, mi mensaje que voy a dar con mi vida, mi testimonio, el mensaje que voy a llevar a esa persona, de lo que le voy a enseñar, es de vida o es de muerte. No hay más. ¿Es de vida o es de muerte? ¿Saben, hermanos? Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en esas personas, en la segunda, tercera lección, usted va a ver, oiga, hermano, hermana, he tenido un sueño. Oiga, ¿sabe qué? Me siento diferente. No sé qué está pasando en mí. No sé, yo. Y la esposa va a decir, sí, mi esposa ya no reniega, no sé qué está pasando. Hermano, el Espíritu Santo va a comenzar a moverse con poder. ¿Por qué? Porque estamos orando por esas personas. Toda la iglesia está orando. Eso es lo que no estamos haciendo nosotros. Y por eso les digo, tienen que hacer, hermanos de Eucaliptos, hermanos de Huáscar, hermanos de Los Picos, hermano Universal. Toda la iglesia tiene que estar orando con el pastor más por todos esos interesados. ¿Verdad que no lo están haciendo? No lo están haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Oren los unos por los otros. ¿Cómo esa persona que el hermano Elden está dando un estudio bíblico en su trabajo, a ese amigo de su trabajo, él solo está orando? Señor, bendícelo a mi amigo. Josías, tócale su corazón, tócale su corazón. Si toda la iglesia de Eucaliptos todos los días ora por ese amigo llamado Josías, verán lo que el Espíritu Santo, cómo va a tocarlo a ese muchacho. Por eso cuando el pastor Ted Nixon ayer nos dio un mensaje a la iglesia, a todo el mundo, oren, oremos por los hermanos de Ucrania. Hago un llamado a toda la iglesia adventista del mundo. Oremos por nuestros hermanos y para que Dios ponga la paz. Hermanos, los animo que esto hagamos. Lleve esos nombres a la iglesia para que toda la iglesia apoye orando. Entonces ya no vas a estar orando por ti nomás y por tu familia, porque nos encanta orar por nosotros y nuestra familia, no por nosotros. Bendíceme, 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 dame, dame, sáname, sáname, sáname. Lo demás, ¿qué te importa? Eso no es así, hermanos. Entonces te vas a dar cuenta que te va a llevar más tiempo de oración de lo que antes hacías. Porque vas a abrir tus ojos y vas a abrir tu cuaderno y ahí va a haber 15, 20, 30 nombres que vas a estar orando. Los hermanos que están enfermos, las personas que están dando estudios bíblicos. Vas a pasar tiempo orando a Dios. De aquellos 5 minutos, nomás 6 minutos que te pasas orando, hasta 3 minutos que te pasas orando con Dios, ahora te vas a ir a 20, a media hora mínimo, porque estás orando por tantos hermanos que están enfermos. Estamos orando por los estudiantes de la Biblia. Y eso es lo que tenemos que hacer, estimados hermanos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Después que yo ayudo a esa persona, eso por lo menos va a llevarnos unos 2 meses, a más tardar, a fortalecer la fe de esa hermana, de ese hermano. Y de repente a la media semana o a la semana o a los 15 días lo va a llamar. Lo va a llamar. Y le va a decir, hermana Lilia Samamé, mi esposo está en UCI. ¿Qué hago, hermanita? Mi fe se ha debilitado. Estamos tristes en casa. ¿Qué hace la hermana Lilia Samamé como instructora bíblica? No olvide, hermanas y hermanos, somos agentes de esperanza. Entonces la hermana Lilia Samamé le va a decir, querida hija, querida amiga, no te preocupes, entiendo tu dolor,
Entiendo que estás pasando un momento muy crítico. Déjame darte una palabra de Dios, que es palabra de vida. Y usted me va a dar Jeremías. Por eso tienes que conocer la Biblia, para saber qué texto vas a dar. Porque a veces te das un texto que no tiene nada que ver con lo que está pasando esa persona. Jeremías, capítulo 17. Es impresionante. Se dice Jeremías. ¿Eh? Capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. El versículo 7 y el versículo 8. Bendito el hombre, la mujer que confía en Dios, cuya confianza no ha puesto en los médicos, cuya confianza no ha puesto en el dinero, cuya confianza no ha puesto en los seres humanos, sino en Dios. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente va a echar sus raíces. No va a tener miedo cuando llegue el calor o cuando llegue el invierno, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, en el día de sequía, en el día de escasez, en el día donde nos sintamos que no hay nada más que hacer, no vas a estar inquieto y no dejará de dar fruto, porque la mano de Dios estará contigo. Ay, hermanos, dejas esta palabra que es un bálsamo para la vida de cualquier creyente que está pasando un momento difícil. Entonces le dice así: querida hermana, haz tuyo este mensaje. Solo confía en Dios y serás feliz. Permíteme hacer una oración por ti. Y hago una oración corta. Señor, nuestro hermano que recién se acaba de bautizar está en UCI, Señor. Sufrimos, especialmente la familia está destrozada, Señor, por favor. Es tu hijo, él se bautizó recién con su esposa, sus hijos. Padre nuestro, ten misericordia y haga lo siguiente: declare sanidad en el nombre de Jesús. Declare, diga usted así: yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. O el hermano Juan Martínez. Gracias por escucharnos, Padre, porque tú vas a actuar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Querida amiga, hermana, no te desanimes. Voy a pasar la voz a los hermanos de la iglesia para que te apoyen en oración también. Y cualquier cosa que necesites, por favor, no dudes en llamarme o en llamar a los hermanos. Aquí estamos para servirte. Esa es la calidad de hermanos que necesitamos tener. Esa es la calidad de hermanos y pastores que la gente quiere ver, que no ven nosotros eso. Solamente queremos estudios, ganar, que se bautice, que se bautice y lo dejamos. El hombre no sabe ni historia de la Biblia, no sabe cómo defenderse, cayó en pecado, ya se desanimó, no quiere venir a la iglesia y la llama, en verdad, hermana Gisela, mi hijo que se bautizó ya no quiere ir a la iglesia. Y no sé qué hace. Hermanos, somos responsables de consolidar la fe de esos miembros de la iglesia. A veces estamos corriendo, bautizo. No estamos consolidando. Yo me hago una mea culpa como pastor. Y casi todos los pastores no estamos consolidando a los hermanos de la fe. Por eso que se bautizan y al mes o 2 meses se van. Se desalientan. ¿Qué ha hecho el pastor? ¿Hemos consolidado? No hemos consolidado. ¿Qué ha hecho el instituto médico? Peor todavía. Se bautizó y ahí lo dejó. Por eso que mientras estos estudios que estamos dando, hermanos, voy a enseñarle, voy a seguir enseñando, hermanos, redimiendo el tiempo que yo he perdido. Preocupado por las ganancias de almas, preocupado por los diezmos, y me había olvidado de consolidar en la fe a esos miembros de la iglesia, para que sean firmes, para que sean perseverantes. Cuando venga la enfermedad, el dolor, la muerte, la aflicción, enseñarles, hermanos, hermanitos, cómo ser fuertes en Dios, para que puedan enfrentar esas situaciones. Recuerden que al soldado no se lo prepara para la guerra. Al soldado se lo prepara para que esté listo cuando haya guerra.
Esa es la gran diferencia. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, hermanas y hermanos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro como el agua turbia? Después del estudio bíblico, esa pareja que le dio la palabra tiene que regresar. Entonces, les voy a enseñar cómo estudiar la Biblia. No hay pregunta, ¿verdad? Apunten, por favor, apunten. La gente te va a decir, enséñenos, hermanas y Delfina, ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo? Ah, empieza por cualquier libro. No es que empiece por cualquier libro. Tienes que enseñarle cómo debe estudiar la Biblia. Y yo sé que esto bien va para ustedes, porque de repente, hermanos, ni siquiera saben cómo estudiar la Biblia. ¿Tú crees que estudiar la Biblia es estudiar el folleto de escuela sabática? Te equivocaste. Yo estoy estudiando la Biblia, el folleto de escuela sabática. ¿Cómo estudiar la Biblia? Hace 150 años, a los adventistas del séptimo día se los llamaba el pueblo de la Biblia. Porque solamente estudiaban Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. No había Huay, no había folleto escuela sabática, Biblia, Biblia, Biblia. Cuando la sierva de Dios apareció, la profeta del Señor, que no estamos dejando de lado, no vayas a malinterpretar, por favor. Cuando ella fue utilizada por Dios, ahora ya comienza a dar el mensaje y ella misma, en el libro Primeros Escritos, en el libro Obreros Evangélicos y de Servicio Cristiano, en esos 3 libros, ella habla cómo debemos ayudar a los miembros a acercarse más a Dios. En el tiempo, hermanos, de hace 150 años, dice la historia que los adventistas del séptimo día se reunían en grandes auditorios llamados carpas, donde había miles de personas que se reunían para estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Número 1, y asegúrate que la persona tenga su Biblia. Que no sea un ejemplar de los mormones y tampoco de los testigos de Jehová. Tiene que ser la Reina Valera o la Biblia de Jerusalén. Ya para esto usted le ha enseñado en la lección 2 de la fe de Jesús lo que le dije. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay? Porque la gente le puede decir, no, hermana Delfina, pero yo tengo acá la Biblia que me regalaron los testigos de Jehová. ¿Puedo estudiar con esa Biblia? ¿Qué le va a contestar? Yo a mí me regalaron los mormones, el libro del mormón. Bien bonito es, bien bonito. Y he aprendido varias cosas, me han ayudado mucho. ¿Esto reemplaza la Biblia o necesito otro ejemplar? Usted tiene que tener, por eso en la lección 2 de la fe de Jesús les hablé. Y les voy a hablar, les voy a enseñar, cuando estudiamos la lección una por una de la fe de Jesús, que lo voy a hacer con ustedes. En esa lección le enseño a esa persona cuántas versiones de la Biblia hay, por qué hay versiones de la Biblia. Lo cierto, le voy a enseñar de las casas donde se imprimen, por qué las casas que se imprimen en la Biblia tienen que ser cristianas, etc. La gente, esa lección, la gente se queda encantada todo acerca de la Biblia. Entonces, asegúrate que la persona tenga un ejemplar de la Biblia. Si no lo tiene, regálale una Biblia. Porque ahora todos los que se bautizan le regalan una Biblia. Número 2. Tienes que tener un horario para estudiar la Biblia. ¿Cuál es el mejor horario para usted para estudiar la Biblia? En la noche. No es el mejor horario. Yo no estudio la Biblia en la noche. El mejor horario para estudiar es en las mañanitas. Cuando haga usted su culto, 4:30, 5 de la mañana, no sé qué hora te levantes, haz tu culto tempranito. Acuéstate temprano y te vas a levantar temprano, haz esto un hábito saludable. Entonces, ay, que me da sueño, pastor, yo soy bien perezosa para levantarme, el sueño me domina.
Tarde me acuesto, ese es tu problema, pues por eso te domina el sueño, porque te estás acostando tarde. El cerebro, el cuerpo, el esqueleto humano necesita descansar 7 a 8 horas mínimo todos los días. Si mi cerebro, le voy a dar este reporte también a usted para que le puedan dar a esas personas, cuando yo duermo 5 horas diarias, 4 horas diarias, sobre pretexto que estoy trabajando, que mi negocio, que aquí, que allá, tú no te imaginas, hermano mío, hermana, cómo estás destruyendo tu cerebro. No estamos cuidando las neuronas. Vas a sufrir de Alzheimer. A los 50 años no vas a tener Alzheimer. Te comienzas a olvidar de las cosas, de los nombres, de los lugares. Ya no comienzas a distinguir los colores. Hermano, eso es un problema. Eso se llama amnesia parcial. Y después viene lo que se llama la amnesia total. Porque el cerebro necesitamos alimentarlo. ¿Cómo se alimenta el cerebro? Ya también lo voy a enseñar en otro momento. Y cómo tengo que descansar. Los 8 remedios naturales, en uno de ellos está el descanso. No te vas a levantar temprano para estudiar la Biblia porque va a estar... ¿O estás ahí, verdad? Ay, 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 demonio, demonio. ¿Qué demonio? Eso no es el demonio, hermanos. Echa la culpa al diablo. El diablo se reirá, Señor, sus hijos me echan la culpa de todo. Ah, hermano, por eso que los psiquiatras dicen, tú eres el demonio. ¿Qué demonio, ni demonio? ¿Qué tiene que ver el demonio? Que tenga sueño. Lo que pasa es que estás acostado tarde y tu cuerpo, mi esqueleto humano, mi sistema óseo, los 206 huesos, hermanos queridos, necesitan descansar. Así estés trabajando o estudiando, necesitas dormir. El cuerpo necesita descansar. Y ojo, tiene que ser un buen colchón. Un buen colchón. No te compres ese colchón que hay este paraíso, ¿no? El colchón, ahora he visto en la propaganda, 220 soles un colchón. Ese colchón, ese no es colchón, hermano. Tienes que dormir bien. La plataforma de la columna, del sistema óseo, por eso que la gente que sube la columna, lo primero que le dicen que es 2 cosas. Señora, señor, su postura. Siéntese erecto, camine erecta. Y número 2, una cama semidura. Si es dura, mejor. Y esa cama, pues lógicamente, tu columna va a reposar, tendrás un sueño muy reparador. Porque yo cuando me llevaron a ir con mi esposa por primera vez a Europa, a España, nunca habíamos estado con mi esposa en una cama de 3 plazas, hermanos. Un hotel de 5 estrellas. Y yo la buscaba a mi esposa en la noche porque no estaba en una cama grande, 3 plazas. Y una cama tan rica, tan agradable, todas sábanas blancas. Qué cosa, no daba ganas de levantarse, hermano Franco. Nunca me había puesto un colchón queen. Cosa maravillosa, y el cuerpo descansa. Por eso a usted le va a pasar esto cuando viajas, te vas de viaje con tu familia, te vas a un hotel, tienen buenas camas y tú te das cuenta, te quedas más dormido de lo normal, se te pasa la hora, porque el cuerpo mío me dice, descansa, tienes que descansar. Ah, hermano, un buen colchón. Ahora, una vez que usted ha separado el horario para estudiar, cómprate un cuaderno de 200 hojas, tus lapiceros, tus fosforescentes de colores, tienes que tenerlo a la mano. Número 4. Escoge el lugar donde te vas a sentar. Por ejemplo, en esta silla donde yo estoy sentado es una buena silla. No es una silla costosa, de escritorio, de oficina. No. Yo me busqué una buena silla. Y hay buenas sillas, fuertes, ¿verdad? Estables, firmes, buenas patas, no se mueven para nada, por más que me tengo bien, no se mueve. No, esas sillitas que te vas a comprar de 15, te mueven, se cae. No, no, no.
una buena silla. ¿Ok? Una buena mesa, siéntate, estás ya el ambiente preparado cómodamente para estudiar la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, número 4, dobla tus rodillas y clama a Dios por sabiduría, hermano. Tenemos que clamar sabiduría a Dios. Si no, no vamos a entender la Biblia. No la vamos a entender. Dile, Señor, dame. No soy ignorante, no tengo estudios, pero quiero aprender, Señor. Tu palabra dice un poquito aquí, un poquito allá. Señor, yo quiero aprender, ayuda. Dame, Señor, conocimiento, porque tú mismo dices, al que le falte sabiduría, pídasela, yo le voy a dar. Concédeme esa sabiduría, Padre eterno, concédemela, concédemela. Verás lo que Dios va a hacer. Hermanos, te van a venir pensamientos y te va a venir como un deseo lindo de estudiar la palabra. Y a tal punto que tú estás estudiando, cuando te das cuenta, ¡ay, Dios mío! ¡La hora! Ni cuenta te vas a dar de la hora. Por eso decía David, yo me deleito en la palabra de Dios. Ay, estás en la atmósfera del cielo, los ángeles están contigo. Ahora, siempre recomiendo a las personas estudiar la Biblia de la siguiente manera. 3 capítulos diarios, 5 capítulos los sábados. En un año terminan de estudiar toda la Biblia. ¿Cómo la voy a estudiar? 6. Voy a estudiar así. No la voy a leer, voy a estudiar. Porque leer es así, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desnudada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de la Biblia. Eso es leer, ¿vale? Eso no es estudiar, ¿vale? Una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Entonces yo voy a estudiar. Entonces voy a decir, ya oré a mi Dios, me voy a dar sabiduría, entonces voy a estudiar aquí. Voy a estudiar 3 capítulos diarios. Ahora, puede decir que no llegues a los 3 capítulos, porque un capítulo más te queda. Porque Dios te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento, van a venir ideas, son de Dios que vienen esas cosas. Estás apuntando, apuntas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mientras estás leyendo la Biblia en voz alta, deja que el Espíritu Santo te impresione. Miren, yo puedo sacar aquí varios sermones de este solo versículo. Número 1, analiza los verbos. Así tienes que estudiar la Biblia. Analiza los verbos. Número 2, cuando analizo los verbos, voy a ver toda la sentencia y la conclusión de ese versículo que me quiere enseñar. Ah, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ok. ¿Qué es principio? Subrayo. ¿Qué es crear? Subrayo. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Subrayo. ¿Y qué es cielos y tierra? Subrayo. Entonces, voy a estudiar de esta manera, voy a decir principio. Voy a agarrar mi diccionario. ¿Cuáles son las herramientas que tienes que tener? Biblia o un diccionario común y corriente, diccionario. Si tienen un diccionario de la Biblia, pueden comprarse. Si no, no te preocupes. Poco a poco, como siempre les enseño, se van a comprar las herramientas. Poco a poco. No, no te preocupes. Si tienes el comentario de la sierva de Dios, la hermana Elena G. de White, no olvides, para estudiar Génesis, ¿qué libro vas a estudiar? Patriarcas y Historia de la Redención, perdón. Historia de la Redención es para estudiar los 5 primeros libros de la Biblia. Historia de la Redención es el comentario de la sierva de Dios. Muy bien. Si no lo tengo, porque eres nuevo, no tienes dinero, poco a poco tienes que comprarte, ok, eso no interesa. Dios te va a saber en el principio. ¿De qué principio me está hablando? No corras, no.
Por ejemplo, yo le hago una pregunta ahorita para que se den cuenta. A ver, dice acá Dios, y dice que el Señor haya un firmamento en medio de las aguas. ¿Qué aguas? ¿Qué aguas? Y no saben responder. ¿Qué aguas? Y la gente te va a preguntar, hermano, ¿qué aguas? ¿Qué aguas había? Está hablando en plural, ¿qué aguas? Más todavía. Y dice que separó Dios las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Mire, usted ha leído cuántas veces, pero no crees que lo entiende, pero no entiende. Y así nos las hemos pasado, leyendo y no entendemos. Creemos que entendemos. Cuando nos hacen la pregunta, ahí reflexionamos y decimos, wow, esto está, ay, Dios mío. Por eso es que tenemos que saber estudiar la Biblia y enseñarles a los nuevos miembros cómo deben estudiar un poquito aquí, un poquito allá. Ahora, recuerden, vamos a quedarnos hasta aquí. Un texto bíblico tiene que estudiarse de acuerdo al contexto bíblico. No solamente agarres un texto queriendo entender todo, porque a veces entenderlo todo está en el contexto, está en todo el capítulo. De aquí en Génesis 1, el contexto para entender está todo el capítulo 1. Tengo que leer todo el capítulo 1 para entender. Porque aquí da el resumen. Génesis 1:1 es el resumen. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Se acabó. Ahora, del versículo 2 en adelante, comienza a detallarme cómo estaba el universo, cómo estaba la tierra. Y es tan rico su lectura que podríamos pasarnos. Por eso, cuando yo estudié teología y me decían ahí en enseñanza, ¿no? Los hermanos se pasaban, dicen, hermanos, de madrugada estudiando la Biblia. Lloraban a Dios, dicen. Le lloraban, Señor, danos sabiduría, danos sabiduría. Estaban en la Biblia, estudiando la palabra. Que el Espíritu Santo les pueda abrir su entendimiento. Más aún cuando vino el gran chasco, ellos se pusieron a orar mucho más y a ayunar y clamaban a Dios, Señor, no queremos confundirnos, hermanos. Lo que no entiendas, apunta nunca en ese cuaderno. Voy a preguntar al pastor, ¿qué significa las aguas debajo de las aguas? Y me vas a llamar y me vas a preguntar, pastor, me han hecho esta pregunta y no he sabido qué contestarme. ¿Qué es las aguas debajo de las aguas? ¿Por qué habla aquí el plural? Noten lo que dice el versículo 8. Dios lo primero que hizo es separar, acá por eso el estudio. Acá si no se esté dando cuenta, hermano mío, pero quiero terminar de una manera muy sencilla, ¿no? Porque la Biblia no es complicada. No necesitas ser teólogo para entenderla, ni irte a la UPU para ser teólogo, tampoco. Yo entendí esto cuando Dios me dijo, Francisco, tienes que estudiar más la Biblia, mi palabra. Mi palabra no volverá vacía. ¿De qué principio me está hablando? Voy a ir al diccionario y cuando voy a agarrar el diccionario, pues voy a ver qué cosa es principio. Y tu mente se va a aclarar y te va a decir ahí, es el inicio de los inicios. Es el origen de todo. Es el preliminar donde no había nada. Ese es el concepto de principio. Yo voy a analizar, a ver, principio, preliminar, el inicio de los inicios. Porque te van a hacer esa pregunta, ¿verdad? Señora, ¿cuál es primero, la gallina o los huevos? ¿Qué le contestas? Ah, el huevo. Ah, ¿y de dónde formó Dios la tierra? Si no había nada. ¿Cómo la formó? ¿Ya había la materia? ¿Ya existía la materia?
¿Por qué dónde formó entonces? Tienes que saber, porque cuando toques la lección 1 de la fe de Jesús acerca de Dios y la creación, te van a hacer preguntas. Si estoy con un filósofo o un ateo materialista que está ahí por curioso, quiere estudiar, y me va a hacer preguntas, yo tengo que saber contestarme. La palabra de Dios voy a hablarle, no lo que yo creo, no lo que la ciencia dice, la Biblia. ¿Verdad, hermanos, que es interesante? Lo que no entiendas, le digo yo a aquel hermano nuevo, por favor, no te preocupes, apúntalo y la próxima vez que te visito te voy a dar respuesta a la pregunta que tú me vas a hacer. Hay gente linda que he encontrado. Una vez me encontré con una hermana llorando, me dice, pastor, no entiendo, hermanita, no llores. Es que yo quiero entender, y yo le clamé a Dios a mi vida, no me la da. Dios no miente. Dios te va a dar sabiduría. Tarde o temprano te lo va a conceder. No llores porque no entiendes. Tranquila. Te voy a explicar. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? Pues yo no sé, Adán y Eva, ¿de dónde tuvieron más hijos? Yo no sé de dónde salieron los morochos. El otro es rosado, el otro es jalado, el otro menos jalado, el otro es blanco. Y yo no sé, pastor. Me han hecho esta pregunta y yo no entiendo. ¿Adán fue blanco o fue negro? ¿O fue amarillo? ¿De qué color era Adán? La Biblia lo dice. La hermana White lo fundamenta. ¿De qué color era Adán y qué color era Eva? Dice que el color que ellos tenían era rosado. Era el color de la salud. El color que no tenemos tú y yo ahora, pues. Tenemos el color amarillo de la muerte, el caballo del jinete del Apocalipsis, el amarillo. Ellos eran, dice la hermana Juárez, el color rosado. El color de la salud, dice la hermana Juárez, de vigor, la belleza. Cómo nos hemos deteriorado. Bueno, hermanos, vamos a continuar cómo estudiar la Biblia. Y esto es lo que ayuda mucho al miembro de iglesia a fortalecerse, a aumentar su fe en Dios. Y va a haber algunos versículos, como yo me quedo encantado aquí, ¿no? La palabra crear. Dios creó. Dios va a crear. Acuérdense, yo no soy profeta. Solamente lo digo por experiencia. Dios va a crear algo en Ucrania. Si permite o no que los soviéticos invadan totalmente a esa nación y tomen posesión. Porque al tomar posesión, hermanos, recuerden, adiós propiedades nuestras. Adiós colegios nuestros y hospital nuestro. Dios va a crear un escenario como siempre lo ha hecho. Si usted revisa la historia, hermano, Dios creó nuevos escenarios donde nadie se imaginaba. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando los alemanes iban a invadir Inglaterra? Y los cristianos comenzaron a orar mañana, tarde y noche, así literalmente, incesante. Y Adolfo Hitler allá estaba su gente para ir, ¿no es cierto?, a pie a invadir Inglaterra. ¿Qué pasó, hermano? Dice que una gran neblina se presentó y no pudieron avanzar de tal manera que el loco y el demonio de Hitler dijo, adiós Inglaterra, se va a librar. ¿Cuánto demoró esa neblina? 5 días. Se cansaron de esperar porque ya el loco y el demonio de Hitler ya tenía que invadir otros lugares. Y no, mucho tiempo esta neblina. Qué raro, qué raro. No, nunca pasaba esto. Hermanos, los cristianos estuvieron orando, dice la historia. Yo no sé lo que Dios va a crear. De repente habrá un terremoto, habrá inundación o maremoto, de repente habrá una neblina de ese frío atroz que están pasando, de repente va a ser mucho más bajo, no sé. Y todos van a caer, los soldados van a quedar ahí paralizados, congelados, no sé.
Pero Dios va a crear un escenario como siempre lo ha hecho. Dios abrió el Mar Rojo. Dios abrió, hermanos, donde el pueblo ni siquiera se imaginó, ni siquiera Moisés se imaginó lo que Dios iba a hacer, porque Dios crea. ¿Qué es crear? Ay, cuando revisas el verbo crear, qué rico. Por eso me encanta el estudio de la palabra. Dios abre puertas donde no existen para ti. El mar de las imposibilidades, Dios las convierte en el mar de las posibilidades. Ese es el Dios que yo creo. El Dios todopoderoso, que es tu Dios y mi Dios, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tengo la seguridad que aquí, donde nuestros hermanos están llorando, en estos momentos afligidos, ahí en los subterráneos, ahí en los sitios, hermanos, donde ellos quizás se han quedado en sus casitas, o están con miedo como humanos, pero están orando a Dios. Porque Dios actuará de la manera como no se imagina Putin. No se imagina lo que ha hecho Putin. Dios le ha permitido, pero verán ustedes qué va a pasar con Putin. Hay de aquel que toque un hijo de Dios, dice la hermana White. Es como si tocara a la niña de sus ojos. Ah, hermanos, Dios no va a dejar impune la injusticia y el maltrato de su pueblo. Por eso que a Faraón le dijo, deja ir a mi pueblo. Dios, Faraón, no sea soberbio. Es Dios. 10 plagas acabaron con su soberbia de Faraón. No entendía, era tan duro que veía que las plagas, veía que el pueblo se moría. Nada, Dios, el pueblo decía, hey, Faraón, déjanos ir. Ya estamos cansados, por favor, déjanos ir. Nada, el duro, rebelde, soberbio. Y noten, cada plaga era más dura. Cada plaga era más dura. Y la sierva de Dios aconseja, aquel que se apartó del camino de Dios, no te va a venir una plaga, te va a venir una prueba fuerte. Si es duro, no quieres regresar, otra prueba más dura te va a venir. Hasta que en la última plaga, déjenlos, que se vayan. Tocaron lo que más quería, su hijo, su único hijo. Ah, hermanos, y Dios doblegó la soberbia de Faraón y la terminó de doblegarla cuando persiguió con sus 600 carros cerrados, todititos se ahogaron con sus carros. Una noticia linda que apareció el año pasado, y que todos los incrédulos se quedaron fascinados. Encontraron en Asia Menor los 600 carros errados de Faraón. Una noticia para el mundo de la historia, para el mundo de la arqueología bíblica, para los incrédulos, que eso existió. Esto que tenés no es un cuentito, no es fantasía, no es chisme, no es para entretenerte. Gloria a Dios por eso. Padre que estás en los cielos, cuán grande eres. En estos momentos me imagino cómo están tus hijos, asustados, afligidos, preocupados por los alimentos. No pueden, Señor, comprar con tarjetas de crédito. Se han cerrado los cajeros. Santo Dios, yo no sé qué vas a hacer, pero tú eres el Dios que te has manifestado, siempre te has manifestado. Oro por mis hermanos de Ucrania, oramos por nosotros, nuestros hermanos que están pasando momentos de situación, de enfermedad, de problemas económicos, de problemas familiares. Santo Padre, estamos afligidos, somos humanos. No queremos ampararnos tras esa frase que somos humanos. Simplemente te lo decimos porque es nuestra manera de expresarnos. Pero nuestra fe no se apague, Padre. No permitas que la fe de tus hijos en Ucrania se apaguen, Señor. Abre las puertas que tú sabes abrir.
Tú eres el Dios de los milagros. Y bajo esa confianza y esa fe que tenemos en ti, Padre, declaramos sanidad para todos los que están enfermos. Declaramos, Señor, revitalización del espíritu de aquellos hijos tuyos que están débiles, están cansados y se sienten derrotados, Padre nuestro. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos use y podamos predicar con más validez tu palabra, porque el tiempo está cerca, Señor. El tiempo está cerca. Despierta a tu pueblo, despierta a tus hijos, despiértanos, Padre. Muchas gracias por escucharnos. Que esta sea nuestra oración del profeta Miqueas. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, que pasemos una linda noche. El Señor me los bendiga ricamente. Y nos veremos mañana, Dios mediante, a las 6:30 de la mañana. Un fuerte abrazo, hermanas y hermanos. Ánimo en el Señor. Ánimo, hermano Ezequiel, hermana Hilda. Seguimos orando por Arianita. Gracias, pastor. Tranquilos. Dios se va a manifestar. Feliz sábado, pastor, que Dios lo bendiga grandemente. Feliz sábado para todos ustedes. Gracias, pastor. Gracias a todos sus hermanos. Bendiciones, Shalom. Feliz sábado, pastor. Bendiciones. Feliz sábado. Bendiciones. Buenas noches. Somos hijos de una guerra espiritual, un gran conflicto entre el bien y el mal. Jesucristo es nuestro guía, nos quiere redimir y el enemigo nos quiere destruir. Por eso hoy luchemos la batalla de la fe, tomados de la mano de Jesús. Si aún perseveramos hasta el final, la victoria llegará. Con su fuerza tomaremos el escudo de la fe y la espada del Espíritu de Dios, la coraza de justicia que trae salvación y el poder que nos entrega la oración. Por eso hoy luchemos la batalla de la fe, tomados de la mano de Jesús. Si aún perseveramos hasta el final, la victoria llegará. Lucharé, junto a Cristo hasta el final. Yo lucharé, defendiendo la verdad, ya que no habrá tentación que me pueda derribar, porque en su amor viviré y con Cristo